¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con nuestras clases de psicoanálisis, ahora con el tema que nos toca trabajar, que está vinculado con las pulsiones, ¿no? Entonces vamos a ver las pulsiones y los destinos de pulsión. Pulsiones y sus destinos. Bueno, para poder explicar qué es la pulsión, Freud recurre a la fisiología y de esta retoma el estímulo y el arco reflejo. Entonces, como vemos en la imagen, hay un estímulo que viene de afuera que va a ser un golpe en la rodilla y como respuesta se va a levantar el pie. Ese es el arco reflejo. De igual manera, si nosotros acercamos la mano a la llama de una vela, que es el estímulo, la respuesta de nuestro organismo será retirar la mano, quitar la mano del fuego, ¿no? Desde la fisiología, el estímulo viene del exterior, como vemos aquí con la velita o con el golpe del martillo. El estímulo viene del exterior e impacta el tejido vivo vinculado con el sistema nervioso y produce una tensión. Para liberarnos de esa tensión que se produce, necesitamos mandar esa sensación displacentera, esa tensión, hacia el exterior. Entonces, se deriva al exterior a través de una acción motora, por medio de la acción, que en este caso será retirar la mano o levantar el pie. Entonces se tratan de respuestas motoras que hacen que el estímulo permanezca en el exterior. Por ejemplo, si nosotros vemos cruzar a un perrito por la calle y vemos que un auto se aproxima y que lo va a atropellar, eso genera una tensión. ¿Y qué hacemos para librarnos de esa tensión? Cerramos los ojos y de esa manera dejamos al estímulo, que va a ser el perrito atropellado, afuera. Nuevamente decimos entonces que cuando hablamos de lo fisiológico, de la fisiología, se trata de respuestas motoras que hacen que el estímulo permanezca en el exterior. Ahora, basándose en este modelo, Freud nos va a hablar también de las pulsiones y las va a plantear como un estímulo para lo psíquico. Nos va a decir las pulsiones, así como hay estímulos externos para lo fisiológico, la pulsión es un estímulo para lo psíquico. De este modo podemos distinguir entonces que los estímulos no siempre son fisiológicos, sino que también pueden ser internos, pueden nacer dentro del organismo de la persona. A estos estímulos internos, Freud los va a denominar estímulos pulsionales. Por ejemplo, la sed. Él dice que podemos experimentar sequedad en la mucosa bucal. Esta sequedad en la boca, en la mucosa bucal, va a producir una tensión que se va a manifestar como una necesidad interior, una necesidad de tomar agua, ¿no? Es decir, la sed, aparece como la sed. Para resolver esa tensión, hay un solo objeto posible que es el agua. Entonces, solamente podemos calmar la sed tomando agua. Si tengo sed y en lugar de tomar agua como algo, voy a seguir con sed, ¿no es cierto? Entonces, nos dice Freud que para resolver esta tensión se necesita un solo objeto, que en este caso sería el agua. De igual manera, otro ejemplo puede ser el sentir una tensión en el estómago, en la mucosa estomacal. Es decir, una irritación en el estómago que lo podemos percibir como hambre. Lo que resolverá esa tensión a través de la boca será la comida, ¿no es cierto? Entonces, un solo objeto resuelve la tensión. Para el hambre, como en este caso la comida, para la sed, el agua. Muy bien. Entonces, podemos reconocer, en síntesis, estímulos fisiológicos. Estos estímulos hemos dicho que proceden del mundo exterior, es decir, vienen de afuera.
y van a actuar como una fuerza de choque momentánea, como un impulso único, dice Freud, por eso es una fuerza de choque momentánea, que va a ser suprimida por la fuga motora, es decir, por un movimiento, por una acción en la fuente de la cual emana. Eh, Podríamos decir, este estímulo será suprimido por un único acto adecuado, la fuga motora, ante esa fuente que produce esa tensión. Entonces, el acto motor que alcanza el fin de suprimir ese estímulo va a quedar como el más adecuado como disposición hereditaria. En cuanto a los estímulos pulsionales, decimos que estos provienen del interior del organismo, como habíamos visto en relación a la sed y el agua, y que se van a manifestar como una necesidad, ¿no? Y esta molestia actúa como, esta tensión actúa como una fuerza constante. Pero como son estímulos que vienen del interior del organismo, la fuga motora es ineficaz. No funciona para suprimir este estímulo. Lo único que podría eliminar este estímulo es la modificación en la fuente donde se produce este estímulo. Entonces, las pulsiones aparecen como una necesidad y para suprimir esa necesidad está la satisfacción y como dijimos, esta satisfacción solamente puede ser alcanzada transformando de manera adecuada esa fuente interna donde se está produciendo este estímulo, ¿no? Donde se produce el estímulo. Entonces, para hablar de pulsiones, como vemos acá, del estímulo pulsional, Freud, que tiene formación médica, tiene que apoyarse en la fisiología, que es lo que él conoce, y hace una comparación. Necesita identificar en qué consisten los estímulos fisiológicos para luego, a partir de esto, plantear cuáles serán las características de los estímulos pulsionales. Y como ya vimos, los estímulos pulsionales provienen del interior del organismo, actúan como una fuerza constante, una tensión que no desaparece con la fuga motora porque se trata de estímulos internos, ¿no? Y entonces, como hemos mencionado aquí, aparecen como una necesidad. La supresión de esta necesidad se va a experimentar como satisfacción y solo podemos alcanzar esta satisfacción, es decir, podemos suprimir este estímulo modificando la fuente interna donde ha surgido el estímulo. Así podemos ir viendo algunas características ya de la pulsión. Por tanto, ahora, considerando estos elementos, ya podemos hablar de la pulsión. Ya hemos hecho una exposición sobre este tema, pero vamos a repetir. Vamos a entender la pulsión entonces como un concepto fronterizo, nos dice Freud, entre lo anímico y lo somático. Porque ya hemos visto que este estímulo nace en una fuente interna del cuerpo, entonces está en el borde, en el límite entre lo biológico, lo somático, entre el cuerpo y lo psíquico, que vamos a representar como el alma, digamos, ¿no? Entonces, la pulsión es un representante psíquico, es una representación psíquica de esos estímulos que van a venir del interior del cuerpo. Por eso aquí vamos a entenderlo así, como que está alrededor del cuerpo, como que recubre el cuerpo, reviste el cuerpo, porque van a ser de fuentes orgánicas internas, ¿no? Procede del interior del cuerpo, pero tiene esta capacidad de inscribirse en lo psíquico. Esa sensación que nace en el cuerpo puede quedar representada a nivel psíquico. Es un representante psíquico, nos dice Freud, de los estímulos. ¿Qué son estos estímulos? Son esas sensaciones de placer y displacer que se van despertando en el cuerpo, proceden del interior del cuerpo
y llegan hasta el alma, dice Freud. En este sentido, la pulsión es una magnitud, es decir, es una medida de, recurrimos un poco a términos físicos, ¿no? La pulsión es una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo psíquico, a lo anímico, por la conexión con el cuerpo. Entonces hemos dicho que la pulsión nace en el cuerpo y se impone, vamos a decir, se impone al alma. Y para hacer algo con esa tensión que ha nacido en el cuerpo, se necesita una exigencia de trabajo, dice Freud, es decir, se necesita una acción, algo en esa fuente para hacer cesar esa tensión. Vamos a entender entonces a la pulsión como esa fuerza constante que busca la repetición de una sensación placentera. Como ya vimos anteriormente en relación, por ejemplo, a la pulsión oral, es una fuerza que insiste, 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 entonces el niño chupetea y chupa y chupa y chupa y hasta encontrar esa satisfacción y no para, ¿no? No se detiene. Entonces la pulsión tiene esta característica de ser una fuerza constante que va a buscar la repetición de una sensación placentera. Y nace por apuntalamiento o por anaclisis, apoyada en un instinto de conservación. Ese es el apuntalamiento, quiere decir que se va a apoyar en un instinto de conservación. En todas las fases sexuales que ya hemos visto podemos ver este apuntalamiento, ¿no es cierto? En la fase oral se va a apuntalar, vamos a decir, se va a apoyar en la función de nutrición. El niño necesita, a través del reflejo de succión, poder mamar para alimentarse, porque si no mama, muere, ¿no es cierto? Muchos niños que nacen sin el reflejo de pulsión tienen muy pocas probabilidades de sobrevivencia. Entonces, junto a este reflejo de succión que es necesaria para la función fisiológica de la nutrición, va a aparecer la pulsión, como ya hemos explicado otras veces. Lo mismo en la fase anal, aparece apoyada en la expulsión de heces, ¿no? Que si el ser humano no elimina los desechos de su cuerpo y se van juntando en los intestinos, también puede ser mortal. Entonces, la excreción es una función necesaria para sobrevivir y en esta función también se apoya la pulsión anal. Y cuando hablamos de la fase fálica, está ligado a la higiene. La mamá tiene que limpiar, tiene que lavar los genitales, tanto en el niño como en la niña, porque pueden producirse infecciones, ¿no es cierto? Y también se apoya en la micción, en el hacer pis. Entonces, una característica importante de la pulsión es que nace por apuntalamiento, nace siempre apoyada en una función fisiológica necesaria para la sobrevivencia, en un instinto de conservación, diríamos, como tenemos acá, y hemos dado varios ejemplos. Podemos distinguir en la pulsión 4 características o elementos importantes o 4 conceptos muy ligados a lo que es la pulsión. Uno de estos elementos es el esfuerzo. Cuando hablamos de esfuerzo, bueno, también es traducido como perentoriedad. La perentoriedad es ese carácter inminente, inaplazable, ineludible. Es algo que sí o sí se tiene que hacer, pero ya, ¿no? Como si hubiera prisa. Esa es la característica de esa fuerza que decimos, esa fuerza constante de la pulsión que no se detiene y que busca repetición, 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 ¿no? Y podemos relacionarlo, como ya hemos explicado en otra parte, con la física. Entonces, la fuerza de una pulsión es su factor motor, nos dice Freud. Es la suma de fuerzas o la cantidad de exigencia de trabajo que representa la pulsión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que para mover este bloque
necesitamos imprimir una fuerza. Esa fuerza es el trabajo en los términos físicos, si recordamos un poquito los conceptos de física que tal vez hemos llevado en el colegio. Entonces, el trabajo es esa cantidad de fuerza que yo necesito imprimir en un objeto para moverlo, ¿no? De igual manera, el esfuerzo, cuando hablamos de la pulsión, es su factor motor. Es esa cantidad de exigencia de trabajo que mueve, que insiste, ¿no? Esa es la fuerza o perentoriedad. Y Freud dice que es la característica esencial de la pulsión, porque esta perentoriedad, este carácter inminente, inaplazable, ineludible, es lo que hace que se manifieste como esa fuerza constante que no para, que no se detiene, ¿no? Y que insiste, 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 insiste hasta alcanzar la satisfacción. Otra de las características vendría a ser la meta o fin, que como nosotros sabemos es siempre la satisfacción. Y dice Freud, satisfacción que va a ser alcanzada solo por la supresión de la estimulación de la fuente de la pulsión. Y un poco para entender esto, recurrimos a esta imagen del rascarse, ¿no? Cuando algo me escuece, me molesta, ahí es como una tensión, y para suprimir ese escozor, esa estimulación en la espalda en este caso, para suprimir ese escozor, necesitamos aplicar algo ahí en la fuente donde nace la pulsión, ¿no? Un acto motor se necesita para suprimir esto, que en este caso puede ser el rascarse. Entonces, cuando el sujeto se rasca la espalda, está suprimiendo la estimulación de la fuente donde está naciendo esa molestia y al rascarse experimenta satisfacción, alivio, ¿no? Este es un ejemplo externo, pero nos sirve para poder entender más o menos cómo funciona esta satisfacción en relación a la pulsión. Esa es la meta, entonces, siempre la satisfacción. Luego tenemos el objeto, que Freud nos dice que es lo más variable de la pulsión, es la cosa en la cual o por medio de la cual se va a alcanzar la satisfacción, ¿no? Por ejemplo, el chupón, que dice Freud que el objeto puede ser sustituido por cualquier otro objeto según el destino de la pulsión, ¿no? Y nosotros claramente podemos ver en la fase oral, por ejemplo, que el pecho materno puede ser sustituido por el chupón de la mamadera o por este otro chupón que aparece en la imagen, o de repente el dedo gordo del niño, o su manito, o la mantita, o cualquier juguete. Lo importante es hacer cesar la tensión que surge en la mucosa bucal, ¿no? Entonces, cualquier objeto que entre en la boca va a ayudar a luego alcanzar la satisfacción. Por eso se dice que es lo más variable de la pulsión y que puede ser sustituido por cualquier otro objeto. El objeto puede ser desplazado, el mismo objeto puede servir para diferentes pulsiones y también una característica de la pulsión es que, perdón, del objeto, es que cuando la pulsión ha quedado estrechamente ligada al objeto, podemos hablar de fijación. Y un ejemplo de esto es lo que sucede en el enamoramiento, ¿no? Cuando la pulsión queda ligada al objeto de amor, por eso se llama en el enamoramiento el objeto de amor. Cuando hablamos de sexualidad infantil no hay objeto externo porque es el propio cuerpo, pero un ejemplo de fijación, de pulsión podría ser este, ¿no? Donde la pulsión está dirigida a un solo objeto, esto es por fijación. Y como última característica tenemos la fuente, que es aquel proceso somático. Si es somático quiere decir que se produce en el cuerpo, ¿no? Es un proceso somático, es decir, son
excitaciones que surgen en las zonas erógenas, en la piel, ¿no? Son procesos somáticos que se desarrollan en un órgano o en una parte del cuerpo y que esa sensación, esa excitación va a ser representada en el alma por la pulsión. La pulsión va a representar a este estímulo, digamos, que surge en la fuente, por ejemplo, la mucosa bucal o la mucosa anal o las mucosas genitales o cualquier parte de la piel por las inervaciones nerviosas es lo más apropiado para producir estos procesos somáticos. Bien, entonces esto para caracterizar la pulsión y sus elementos como un repaso de algo que ya habíamos visto, ¿no? A partir de estos estudios, entonces, que va haciendo Freud de la pulsión, comparándolo con el estímulo fisiológico también, ya nos va a plantear la existencia de dos grupos de pulsiones. Nos va a decir, existen las pulsiones del yo o de autoconservación y existen las pulsiones sexuales. Este planteamiento es su primera clasificación de las pulsiones. Más adelante habrán unos cambios a partir de descubrimientos que él vaya haciendo en sus pacientes, ¿no? Hemos dicho que una característica de Freud es que siempre mira la práctica. Es a partir de su práctica clínica que él va modificando también sus conceptos. Entonces, la primera clasificación de las pulsiones según Freud, serían las pulsiones del yo y las pulsiones sexuales. Vamos a ver las primeras, las pulsiones del yo o de autoconservación. ¿Cuáles son sus características? Como hemos dicho ya, las pulsiones proceden siempre del interior del organismo, se manifiestan como una necesidad, hemos dicho cómo es de autoconservación, dijimos por ejemplo el hambre, la sed, ¿no? Proceden del interior del organismo. Habíamos dicho por ejemplo una tensión producida por la sequedad en la mucosa bucal o una tensión que surge en la mucosa estomacal, entonces proceden del interior del organismo y se van a manifestar como una necesidad, hambre, sed, por ejemplo, ¿no? Y dijimos que requieren para su supresión un único acto adecuado, para el hambre la comida, para la sed el agua. Y estos, al presentarse de manera repetitiva en el ser humano, van a quedar como un patrón genéticamente heredado, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? Como estos estímulos se manifiestan como una necesidad para sobrevivir, ¿no? Y requieren para su supresión un único acto adecuado, entonces quedan grabados como un patrón de sobrevivencia. Y como están dirigidos a la sobrevivencia, son genéticamente heredados. Están entonces al servicio de la preservación de la vida del individuo, ¿no? Y solamente en casos muy, muy, muy extremos se puede romper con este patrón repetitivo. Por ejemplo, cuando no hay agua para beber y la persona está, no sé, a punto de morir por falta de agua, pues se recurre a medidas extremas, como por ejemplo beber el propio orín, que es algo que ha sucedido con nuestros soldados en la guerra del Chaco, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no había agua y siempre para la sed es el agua, pero si no hay agua, uno puede por sobrevivencia romper este patrón genético y tomar otra cosa. Lo mismo en relación a la comida. Para el hambre es la comida, por ejemplo el pan. Pero en casos muy extremos, como por ejemplo cuando ese avión se estrelló en los Andes y tardaron meses en encontrar a los sobrevivientes, estos tuvieron que alimentarse de carne humana, ¿no? También este es un ejemplo en el que se rompe este patrón genético, pero es por sobrevivencia. Entonces, estas son las pulsiones del yo, que están al servicio de la preservación de la vida del individuo. Tienen que ver con la sobrevivencia.
Por eso la respuesta que satisface a esta pulsión se convierte en un patrón repetitivo, ¿no? Genéticamente heredado. Luego tenemos las pulsiones sexuales que, como hemos dicho, van a nacer apoyadas en un instinto de conservación y de las cuales se van a ir separando poco a poco, ¿no? Y ya hemos dado ejemplo de esto. Las pulsiones sexuales, nos dice Freud, son numerosas. Ya sabemos que proceden también del interior del organismo, pero que provienen de múltiples y diversas fuentes orgánicas. Al principio, sexualidad infantil, estas pulsiones actúan primero independientes unas de otras, por eso se experimenta el placer de órgano, ese es su fin, el fin de la pulsión en un principio es el placer de órgano, pero luego nosotros sabemos que se van a reunir en una síntesis casi perfecta, en una síntesis casi perfecta, al servicio de la procreación, ¿no? En el acto sexual. Tienen la característica también estas pulsiones sexuales de reemplazarse unas a otras con facilidad y tienen también esta capacidad de cambiar indefinidamente de objeto, por eso puede ser el chupón, el pecho materno, el dedito, etcétera, ¿no? Cambian de objeto con facilidad. Estas características nos hacen pensar, dice Freud, en que, bueno, esta pulsión, la pulsión sexual, tiene cualidades interesantes que le hacen apta para la sublimación. Esta flexibilidad de la pulsión de poder cambiar de objeto, de reemplazarse una a otra, le permite ser apta para la sublimación. Y también más adelante, el conocer estas características les va a servir, chicos, para psicoanálisis 2. Entonces tenemos que marcar esta partecita. Pero esa flexibilidad que tiene es lo que permite, por ejemplo, la sublimación. Bien, ahora, las pulsiones resultan ser peligrosas para la preservación del ser humano por este carácter de insistencia que tiene. Hemos dicho que la pulsión es una fuerza constante que no para, insiste, 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 por encima de todo, ¿no? Por ejemplo, podemos observar en algunos niños autistas que están tomados por la pulsión, que realizan movimientos repetitivos, como por ejemplo el golpearse la cabeza y se golpean la cabeza y se golpean y se golpean y pueden estar 1 hora golpeándose la cabecita y si alguien no lo detiene, no lo sujeta, no le pone un casco, puede estar en ese movimiento de golpearse la cabeza, pues hasta romperse la cabeza, ¿no? O vemos también estos casos de las adicciones, donde, por ejemplo, los alcohólicos beben, beben y beben por días, por semanas y pueden beber hasta morir, ¿no? Porque la pulsión es una fuerza constante que busca la repetición de una sensación placentera, no nos olvidemos. Y este carácter insistente de la pulsión lo hace peligroso para la conservación de la vida del sujeto. Por eso es que, como vimos antes, se necesita de otro principio diferente al principio de placer para ayudar a la conservación de la vida del sujeto, que vendría a ser posteriormente el principio de realidad, ¿no es cierto? Entonces, para ir frenando, para ir educando a la pulsión, se necesitan de muchos mecanismos. Una de estas formas de ir frenando la pulsión son los destinos de la pulsión. Entonces vamos a decir que los destinos de la pulsión en realidad son modalidades de defensa contra la pulsión. Defensa contra esta insistencia pulsional que podría llevar al sujeto a la muerte, ¿no? Entonces surgen los destinos de la pulsión para protegernos contra la pulsión. Son defensas contra la pulsión.
Y Freud nos va a nombrar 4: la represión, la sublimación, el trastorno en lo contrario y la vuelta hacia la propia persona. En cuanto a la represión, en otra obra ya iremos profundizando, pero podemos entender cómo este mecanismo de defensa que busca mantener alejados de la conciencia o fuera de la conciencia todos aquellos elementos que conscientes producirían displacer. Y estamos hablando como elementos inconscientes, nos estamos refiriendo a la vivencia sexual infantil. Entonces, la represión busca mantener fuera de la conciencia todos aquellos elementos displacenteros que podrían causar conscientes displacer. Nos referimos a la sexualidad infantil. Y en relación a la sublimación, podríamos decir que se refiere a la desexualización de la pulsión, esta capacidad de utilizar la energía sexual para fines no sexuales. Entonces, esa es la sublimación, utilizar la energía sexual para fines no sexuales, para otros fines, como por ejemplo el estudio, el arte, el deporte, la danza, etcétera, ¿no? Son conceptos que ya los habíamos explicado antes. En esta ocasión vamos a trabajar los otros 2 destinos, trastorno en lo contrario y vuelta hacia la propia persona. Vamos a ver el trastorno hacia lo contrario. Como vemos acá en la imagen, la noche y el día, ¿no? Nos está hablando de opuestos, nos está hablando de contrarios. Entonces, esta defensa transforma algo en su contrario y vamos a ver en qué consiste esto. El trastorno hacia lo contrario se descompone en 2 procesos. Uno está relacionado con el cambio en el fin, que se refiere a cambiar de la actividad a la pasividad. Y podemos tener como ejemplo los pares antitéticos, ¿no? Y ahí vemos el atormentar es activo, el ver o mirar es activo, y cambiar esto a su contrario, que sería lo pasivo, en lugar de ver, ser visto, en lugar de atormentar, ser atormentado, ¿no? Son los pares antitéticos donde podemos ver esto. Y también se refiere a la inversión del contenido. Entonces, cuando hablamos del trastorno hacia lo contrario, es volver a algo en su contrario en relación al fin, activo-pasivo, y en relación al contenido, amor-odio. Es el único ejemplo que nos plantea Freud. Cuando hablamos de la vuelta hacia la propia persona, como vemos aquí, en lugar de dirigirse al exterior, es una vuelta hacia la misma persona, hacia sí misma. Tenemos como esencial de este proceso el cambio de objeto, ¿sí? Con permanencia del mismo fin. Entonces el fin es el mismo, lo que cambia es el objeto. ¿Cómo es esto? Los ejemplos también los vamos a ver en los pares antitéticos, que son el sadomasoquismo y la exhibición, contemplación, ¿no? O mostrarse y placer de ver. ¿A qué nos referimos con el mismo fin? En este caso, el fin de la pulsión, en los pares antitéticos, el fin de la pulsión estará en un goce o en una satisfacción, vamos a decir, en la agresión, en la agresividad, cuando hablamos del sadomasoquismo, y cuando hablamos del placer de ver y el mostrarse o contemplación, exhibición, está el goce en la desnudez del cuerpo. Ese es el fin, no cambia. Agresividad y desnudez del cuerpo. Entonces el fin no cambia, lo que cambia es el objeto. ¿Cómo es esto? En el masoquismo vamos a ver un sadismo dirigido al propio yo, ¿no? Es esta imagen. Y en la exhibición, contemplación del propio cuerpo, mirar el propio cuerpo. Esa es la
orientación o la vuelta hacia la propia persona. Vamos a ver estos ejemplos en sus diferentes fases. Cuando hablamos del sadismo, masoquismo, vamos a ubicar las dos cosas. Tenemos en un primer momento la expresión del sadismo, que vamos a entender como esa violencia ejercida contra otra persona como objeto. Es decir, la violencia, la agresividad está dirigida afuera, hacia un objeto externo, hacia un objeto de amor, podríamos decir, ¿no? Y en este momento el fin es activo porque es el sujeto el que produce sufrimiento, el que ejerce la violencia. La meta sexual será degradar al objeto, lastimar al objeto, ¿no? Sufrimiento en el objeto. Ese es el fin sexual. Esto es en un primer momento. En un segundo momento, el objeto es abandonado y es sustituido por el propio cuerpo del sujeto. Entonces estamos en una fase de autorreflexión, es autorreflexivo, porque deja el objeto y se toma a sí mismo, se toma a sí mismo como objeto. En este caso estamos hablando de un fin activo-pasivo. Activo porque sigue ejerciendo agresividad, pero en el propio cuerpo, y pasivo porque no hay objeto, el objeto es el mismo sujeto, es el propio cuerpo, ¿no? Entonces, acá vemos la orientación hacia la propia persona, ya no lastima a otro, sino que se lastima y agrede a sí mismo, la agresividad está dirigida al propio yo. Y vemos el trastorno en lo contrario, en este pase del fin activo a un fin pasivo. Pero en este segundo momento es activo-pasivo. En un tercer momento ya tenemos el masoquismo. De sadismo hemos pasado a masoquismo. Esa es la transformación en lo contrario o el trastorno en lo contrario. ¿Qué sucede en el masoquismo? En el masoquismo el sujeto entonces busca a alguien del mundo exterior, un objeto del mundo exterior, que lo golpee, un sujeto que lo golpee. Y él ocupa el lugar de objeto. Entonces hay alguien que lo golpea, es alguien que se hace golpear, ahí vemos el masoquismo. Y en este caso el fin es pasivo porque el sujeto ya no es quien golpea, sino más bien es quien recibe los golpes, ¿no? El fin es pasivo. En este momento surge, vamos a decir, o aquí en el sadomasoquismo se manifiesta la pulsión invocante y el objeto de la pulsión invocante es la voz, lo que produce placer y lo que lleva a la pulsión a repetir este circuito es la voz, escuchar los gritos del otro, ¿no? El dolor del otro expresado en los gritos. Entonces, el gritar, cuando el masoquista grita por los golpes que está recibiendo, hace surgir esta pulsión invocante y el objeto en la pulsión invocante es la voz. Estamos hablando de un fin pasivo. Esto en relación al sadomasoquismo. Ahora vamos a ver la contemplación-exhibición, también en sus tres fases. Entonces aquí en un primer momento tenemos el contemplar o el mirar o el ver, ¿no? Se manifiesta entonces el placer de ver, llamado también voyerismo o escopofilia en términos de perversión. Cuando hablamos de perversión tenemos al voyerista o la escopofilia, ¿no? Es el placer de ver, el contemplar, el ver, el mirar, está en una posición activa. El fin es activo porque es el sujeto el que mira, es el sujeto el que contempla. La meta sexual es ver, por eso decimos que se manifiesta un placer de ver. En el ver, en el mirar, está el placer. En un segundo momento,
Se abandona el objeto, ya no hay objeto de contemplación y más bien el sujeto mira una parte del cuerpo de la propia persona, mira su propio cuerpo, se mira a sí mismo o mira una parte de su cuerpo. En este momento es autorreflexivo, como vimos en el anterior par. Es activo porque es el sujeto quien mira su cuerpo, pero es pasivo porque no hay objeto. Él mismo es el objeto, ¿no? Está en posición de objeto, mirando una parte de su propio cuerpo. Aquí vemos la orientación hacia la propia persona porque ya no mira un objeto exterior, sino que se mira a sí mismo. Surge el objeto mirada. Y en relación al trastorno, a lo contrario, estamos viendo que se deja el fin activo para pasar a un fin pasivo, ¿no? En este momento es activo-pasivo, pero finalmente tenemos ya la exhibición o el mostrarse, donde el sujeto busca un objeto, quien lo mire. Entonces él está en posición de hacerse mirar. Un sujeto al que se muestra para ser contemplado. Él se muestra como objeto, para ser mirado, para ser observado. El fin es pasivo. La meta sexual es ser visto. En el exhibirse, en el mostrarse está la satisfacción. Entonces la meta es ser visto. En este parantitético, entonces, la pulsión que se manifiesta es la pulsión escópica y el objeto que permite realizarse esta pulsión es la mirada, ¿no? Surge el objeto mirada. Ahora, este parantitético, a diferencia del anterior, tiene una fase previa. Esta fase previa se apoya en el autoerotismo, es decir, el sujeto posee un objeto, ¿no? Pero está en el propio cuerpo. Estamos hablando de los genitales, ¿no? El sujeto posee un objeto, pero este objeto no es un objeto externo, es un objeto que está en el propio cuerpo, por eso decimos que se trata de una fase previa autoerótica. El sujeto mira su cuerpo como objeto. Entonces, estamos hablando de una formación narcisista. El autoerotismo estructura el narcisismo, pertenece al narcisismo. Es una formación narcisista porque se está mirando a sí mismo, ¿no? Mira su propio cuerpo. Vamos a ver las fases. En un primer momento decimos, un órgano sexual es mirado por uno mismo, es contemplado por uno mismo. Hemos dicho que en esta etapa lo que se manifiesta es el autoerotismo. Es una formación narcisista porque se está tomando como objeto sexual a sí mismo, se ama a sí mismo, se mira a sí mismo. Entonces es autoerótico, es una formación narcisista. En un segundo momento, uno mira un objeto ajeno. Entonces el sujeto mira un objeto ajeno, mira a otro. ¿Sí? Uno contempla o mira un objeto ajeno. En este caso ya es activo, hay actividad y podríamos decir se abandona el narcisismo porque ya no se está mirando a sí mismo, sino que está mirando a otro, está en posición activa. En un tercer momento, un objeto propio es mirado por una persona ajena. Entonces, una parte de uno, una parte del cuerpo, es contemplado, es mirado por una persona externa, por una persona ajena. El sujeto está en posición de objeto y aquí tenemos la pasividad. Es pasivo porque él se deja ver, se deja mirar, se exhibe como objeto. Podríamos decir entonces que tanto el trastorno hacia lo contrario como la vuelta hacia la propia persona dependen, en este caso, de una organización narcisista, ¿no? En la contemplación, exhibición, parte del autoerotismo, de
de contemplar el propio cuerpo. Así, en estos dos pares antitéticos hemos podido observar los otros destinos de la pulsión. Entonces, hemos dicho que los destinos de la pulsión son modalidades de defensa contra esta pulsión y hemos distinguido 4 destinos. ¿Qué le puede pasar a la pulsión? Puede ser reprimida, porque consciente produciría displacer. ¿Qué le puede pasar a la pulsión? Puede ser desexualizada, es decir, se puede utilizar esa energía sexual con fines no sexuales, es la sublimación. ¿Qué le puede pasar a la pulsión? Transformarse en lo contrario, el trastorno hacia lo contrario, de pasivo a activo o de activo pasivo, son los pares antitéticos, y en relación al contenido, amor-odio. ¿Qué otra cosa, qué otro destino puede tener la pulsión? La vuelta hacia la propia persona en relación al objeto, manteniendo el mismo fin. Entonces, la pulsión de estar dirigida a un objeto exterior puede dirigirse al propio cuerpo y después quedar como objeto. Entonces, estos son los destinos de la pulsión, pero como modalidades de defensa. Bien, vamos a quedar hasta acá, chicos. Gracias y más adelante ya veremos otros temas, como por ejemplo el amor-odio. Por el momento vamos a quedar acá con nuestra lección.